Y ellos me respondieron que toda aquella multitud de gente de guerra que por allí veía, que todos eran señores, por tanto, que dijese lo que quería. Y como yo no respondí cosa alguna, comenzaronme a deshonrar, y no sé quién de los nuestros, díjoles que se morían de hambre y que no les habíamos de dejar salir de allí a buscar de comer. Y respondieron que ellos no tenían necesidad, y cuando la tuviesen, que de nosotros y de los de Tazcaltecal comerían. Y uno de ellos tomó unas tortas de pan de maíz y las arrojó hacia nosotros diciendo, Tomad y comed, si tenéis hambre, que nosotras ninguna tenemos. Y comenzaron luego a gritar y pelear con nosotros. Y como mi venida a esta ciudad de Tacuba había sido principalmente para hacer plática con los de Temistitan y saber qué voluntad tenían, y mi estada allí no aprovechaba ninguna cosa, a cabo de los 6 días acordé volverme a Tezuico para dar prisa en ligar y acabar los bergantines, para, por la tierra y por el agua, ponerle cerco, y el día que partimos, venimos a dormir a la ciudad de Huatitan, de que arriba se ha hecho mención, y los enemigos no hacían sino seguirnos, y los de caballo, de cuando en cuando, revolvíamos sobre ellos, y así nos quedaban algunos entre las manos. Y otro día comenzamos a caminar, y como los contrarios veían que nos veníamos, creían que de temor lo hacíamos, y se juntó gran número de ellos, y comenzaron a seguirnos. Y como yo vi esto, mandé a la gente de pie que se fuesen adelante y que no se detuviesen, y que en la rezaga de ellos fuesen 5 de caballo, y yo me quedé con 20, y mandé a 6 de caballo que se pusiesen en una cierta parte encelada, y otros 6 en otra, y otros 5 en otra, y yo con otros 3 en otra, y que, como los enemigos pasasen, pensando que todos íbamos juntos adelante, en oyéndome el apellido del señor Santiago, saliesen y les diesen por las espaldas. Y como fue tiempo, salimos y comenzamos a lancear en ellos, y duró el alcance cerca de 2 leguas, todas llanas como la palma, que fue muy hermosa cosa. Y así murieron muchos de ellos a nuestras manos y de los indios nuestros amigos, y se quedaron, y nunca más nos siguieron, y nosotros nos volvimos y alcanzamos a la gente. Aquella noche dormimos en una gentil población, que se dice Aculman, que está 2 leguas de la ciudad de Tezuico, para donde otro día nos partimos, y a mediodía entramos en ella y fuimos muy bien recibidos del alguacil mayor, que yo había dejado por capitán, y de toda la gente, y holgaron mucho con nuestra venida, porque desde el día que de allí habíamos partido, nunca habían sabido de nosotros y de lo que nos había sucedido, y estaban con muy grandísimo deseo de lo saber. Y otro día que hubimos llegado, los señores y capitanes de la gente de Tazcaltecal me pidieron licencia, y se partieron para su tierra muy contentos y con algún despojo de los enemigos. 2 días después de entrados a esta ciudad de Tezuico, llegaron a mí ciertos indios mensajeros de los señores de Calco, y dijéronme cómo les habían mandado que me hiciesen saber de su parte que los de México y Temistitan iban sobre ellos a destruir, y que me rogaban les enviase socorro, como otras veces me lo habían pedido. Y yo proveí luego de enviar con Gonzalo de Sandoval 20 de caballo y 300 peones, al cual encargué mucho que se diese prisa, y llegado, trabajase de dar todo el favor y ayuda que fuese posible a aquellos vasallos de vuestra majestad y nuestros amigos, y llegado a Calco,
halló mucha gente junta, así de aquella provincia como de las de Huajocinco y Huacachula, que estaban esperando, y dado orden en lo que se había de hacer, partiéronse y tomaron su camino para una población que se dice Huastepeque, donde estaba la gente de Culúa en guarnición, y de donde hacían daño a los de Calco. Y a un pueblo que estaba en el camino salió mucha gente de los contrarios, y como nuestros amigos eran muchos y tenían en ventaja a los españoles y a los de caballo, todos juntos rompieron por ellos y desampararon el campo, y matando en ellos, siguieron a los enemigos, y en aquel pueblo que está antes de Huastepeque reposaron aquella noche, y otro día se partieron. Y ya que llegaban junto a la dicha población de Huastepeque, los de Culúa comenzaron a pelear con los españoles, pero en poco rato. Los desbarataron y matando en ellos, los echaron fuera del pueblo, y los de caballo se apearon para dar de comer a sus caballos y aposentar. Y estando así descuidados de lo que sucedió, llegan los enemigos hasta la plaza del aposento, apellidando y gritando muy fieramente, echando muchas piedras y varas y flechas, y los españoles dieron alarma, y ellos y nuestros amigos, dándose mucha prisa, salieron a ellos y echáronlos fuera otra vez, y siguieron el alcance más de una legua, y mataron muchos de los contrarios. Y volviéronse aquella noche bien cansados a Huastepeque, a donde estuvieron reposando 2 días. En este tiempo, el alguacil mayor supo como en un pueblo más adelante, que se dice Capixtla, había mucha gente de guerra de los enemigos, y determinó ir allá a ver si se darían de paz y a requerirles con ella, y este pueblo era muy fuerte y puesto en una altura, y donde no pudiesen ser ofendidos los de caballo, y como llegaron los españoles, los del pueblo, sin esperar a cosa alguna, comenzaron a pelear con ellos y desde lo alto a echar muchas piedras, y aunque iba mucha gente de nuestros amigos con el dicho alguacil mayor, viendo la fortaleza de la villa, no osaban acometer ni llegar a los contrarios. Como esto vio el dicho alguacil mayor y los españoles, determinaron morir o subirles por fuerza a lo alto del pueblo, y con el apellido de señor Santiago comenzaron a subir, y plugo a nuestro Señor darles tanto esfuerzo, que, aunque era mucha la ofensa y resistencia que se les hacía, les entraron, aunque hubo muchos heridos. Y como los indios nuestros amigos los siguieron y los enemigos se vieron vencidos, fue tanta la matanza de ellos a manos de los nuestros, y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río que cercaba casi aquel pueblo por más de 1 hora fue teñido en sangre, y les estorbó beber por entonces, porque como hacía mucha calor tenía necesidad de ello. Y dado conclusión a esto, dejando al fin estas 2 poblaciones de paz, aunque bien castigadas, por haberla al principio negado, el dicho alguacil mayor se volvió con toda la gente a Tezuico, y crea vuestra católica majestad que esta fue una bien señalada victoria, y donde los españoles mostraron bien singularmente su esfuerzo. Y a las 10 del día llegamos a Huastepeque, de que arriba he hecho mención, y en la casa de una huerta del señor de allí nos aposentamos todos, la cual huerta es la mayor y más hermosa y fresca que nunca se vio, porque tiene 2 leguas de circuito, y por medio de ella va una muy gentil ribera de agua, y de trecho cantidad de 2 tiros de ballesta. Hay aposentamientos y jardines muy frescos, e infinitos árboles de diversas frutas,
y muchas hierbas y flores olorosas, que cierto es cosa de admiración ver la gentileza y grandeza de toda esta huerta. Y aquel día reposamos en ella, donde los naturales nos hicieron el placer y servicio que pudieron. Y otro día nos partimos, y a las 8 horas del día llegamos a una buena población que se dice Yautepeque, en la cual estaban esperándonos mucha gente de guerra de los enemigos. Y como llegamos, pareció que quisieron hacernos alguna señal de paz, ya sea por el temor que tuvieron o para no engañarnos. Pero luego en continente, sin más acuerdo, comenzaron a huir, desamparando su pueblo, y yo no curé de detenerme en él, y con los 30 de caballo dimos tras ellos bien 2 leguas, hasta encerrarlos en otro pueblo que se dice Jilutepeque, donde alanceamos y matamos a muchos. Y en este pueblo hallamos la gente muy descuidada, porque llegamos primero que sus espías, y murieron algunos, y tomaronse muchas mujeres y muchachos, y todos los demás huyeron. Y yo estuve 2 días en este pueblo, creyendo que el Señor del se viniera a dar por vasallo de vuestra majestad, y como nunca vino, cuando partí, hice poner fuego al pueblo. Y antes que de él saliese, vinieron ciertas personas del pueblo antes, que se dice Yautepeque, y rogáronme que los perdonase, y que ellos querían dar por vasallos de vuestra majestad. Yo los recibí de buena voluntad, porque en ellos se había hecho ya buen castigo. Aquel día que me partí, a las 9 del día llegué a vista de un pueblo muy fuerte, que se llama Coadnabased, y dentro de él había mucha gente de guerra. Y ya nuestra gente de pie estaba dentro en el pueblo y le comenzaban a quemar, y los enemigos todos a desamparar. Y así, huyendo, se acogieron a la sierra, aunque murieron muchos de ellos, y los de caballo siguieron y mataron muchos. Y después que hallamos por donde entrar al pueblo, que sería mediodía, aposentémonos en las casas de una huerta, porque lo hallamos ya casi todo quemado. Y ya bien tarde el Señor y algunos otros principales, viendo que en cosa tan fuerte como su pueblo no se habían podido defender, temiendo que allá en la sierra los habíamos de ir a matar, acordaron venirse a ofrecer por vasallos de vuestra majestad, y yo los recibí por tales, y prometiéronme de ahí adelante ser siempre nuestros amigos. Estos indios y los otros que venían a hacerse vasallos de vuestra majestad, después de haber quemado y destruido sus casas y haciendas, nos dijeron que la causa por la que venían tarde a nuestra amistad era porque pensaban que satisfacían sus culpas en consentir primero hacerles daño, creyendo que hecho esto no teníamos después tanto enojo con ellos. Y en amaneciendo tomamos nuestro camino y llegamos a vista de una gentil ciudad que se dice Xochimilco, que está edificada en la laguna dulce, y como los naturales de ella estaban avisados de nuestra venida, tenían hechas muchas albarradas y acequias y alzadas las puentes de todas las entradas de la ciudad, la cual está de Tenochtitlán 3 o 4 leguas. Y estaba dentro mucha y muy lucida gente y muy determinados de defenderse o morir. Llegados, y recogida toda la gente y puesta en mucho orden y concierto, yo me apeé de mi caballo y seguí con ciertos peones hacia una albarrada que tenían hecha, y detrás estaba infinita gente de guerra, y como comenzamos a combatir la albarrada y los ballesteros y escopeteros les hacían daño, desamparáronla.
Y los españoles se echaron al agua y pasaron adelante por donde hallaron tierra firme. Y en media hora que peleamos con ellos, les ganamos la principal parte de la ciudad, y retraídos los contrarios por las calles del agua y en sus canoas, pelearon hasta la noche. Y unos movían paces, y otros por eso no dejaban de pelear, y moviéronlas tantas veces sin ponerlo por obra, que caímos en la cuenta, porque ellos lo hacían para dos efectos. El uno, para alzar sus haciendas en tanto que nos detenían con la paz. El otro, por dilatar tiempo en tanto que les venía socorro de México y Temistitan. Otro día, como todos los naturales de la provincia de México y Temistitan sabían ya que estábamos en Xochimilco, acordaron venir con gran poder por el agua y por la tierra a acercarnos, porque creían que no podíamos ya escapar de sus manos, y yo me subí a una torre de sus ídolos para ver cómo venía la gente y por dónde nos podían acometer, para proveer en ello lo que nos conviniese. Y ya que en todo había dado orden, llega por el agua una muy grande flota de canoas, que creo que pasaban de 2000. En ellas venían más de 12,000 hombres de guerra, y por la tierra llegaba tanta multitud de gente que todos los campos cubrían. Por manera que en poco espacio murieron más de 500 de los enemigos, y todos los otros se salvaron y huyeronse a las sierras. Y de presto arremetimos a ellos, y como de una parte y de la otra de la calzada era todo agua, se lanzaron en ella, y así los desbaratamos, y recogida la gente, volvimos a la ciudad bien cansados, y mandéla quemar toda, excepto aquello donde estábamos aposentados. Y así estuvimos en esta ciudad 3 días, que ninguno de ellos dejamos de pelear, y al cabo, dejándola toda quemada y asolada, nos partimos, y cierto era mucho para ver, porque tenía muchas casas y torres de sus ídolos de cal y canto, y por no alargarme, dejo de particularizar otras cosas bien notables de esta ciudad. El día que me partí, me salí fuera a una plaza que está en la tierra firme junto a esta ciudad, que es donde los naturales hacen sus mercados, y estaba dando orden de como 10 de caballo fuesen en la delantera, y otros 10 en medio de la gente de pie, y yo con otros 10 en la rezaga. Y los de Xochimilco, como vieron que nos comenzábamos a ir, creyendo que de temor suyo era, llegan por nuestras espaldas con mucha grita, y los 10 de caballo y yo volvimos a ellos, y los seguimos hasta meterlos en el agua, de tal manera que no curaron más de nosotros, y así nos volvimos nuestro camino. Y a las 10 del día llegamos a la ciudad de Coyoacán, que está de Xochimilco 2 leguas, y de las ciudades de Tenochtitlán, Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Cuitláhuac y Mixcoac, que todas están en el agua, la más lejana de estas está 1 legua y media, y hallámosla despoblada, y aposentámonos en la casa del Señor, y aquí estuvimos el día que llegamos y otro. Y porque en 100 de acabados los bergantines había de poner cerco a Temistitan, quise primero ver la disposición de esta ciudad y las entradas y salidas, y por donde los españoles podían ofender o ser ofendidos, y otro día que llegué, tomé 5 de caballo y 200 peones, y fuime hasta la laguna, que estaba muy cerca, por una calzada que entra a la ciudad de Temistitan, y vimos tanto número de canoas por el agua, y en ellas gente de guerra que era infinito, y llegamos a una albarrada que tenían, hecha en la calzada, y los peones comenzaronla a combatir,
y aunque fue muy recia y hubo mucha resistencia e hirieron 10 españoles, al fin se la ganaron, y mataron muchos de los enemigos, aunque los ballesteros y escopeteros quedaron sin pólvora y sin saetas. Desde allí vimos cómo iba la calzada derecha por el agua, hasta dar en Temistitán, bien legua y media, y ella y la otra que va a dar a Iztapalapa, llenas de gente sin cuento, y como yo hube considerado bien lo que convenía verse, porque aquí en esta ciudad había de estar una guarnición de gente de pie y de caballo, hice recoger los nuestros, y así nos volvimos, quemando las casas y torres de sus ídolos. Y otro día nos partimos de esta ciudad a la de Tacuba, que está a 2 leguas, y llegamos a las 9 del día, alanceando por unas partes y por otras, porque los enemigos salían de la laguna por dar en los indios que nos traían el fardaje, y hallábanse burlados, y así nos dejaron ir en paz. Y porque, como he dicho, mi intención principal había sido procurar dar vuelta a todas las lagunas, por calar y saber mejor la tierra, y también por socorrer a aquellos nuestros amigos, no cuidé de pararme en Tacuba. Y como los de Temistitán, que está allí muy cerca, que casi se extiende la ciudad tanto que llega cerca de la tierra firme de Tacuba, como vieron que pasábamos adelante, cobraron mucho esfuerzo, y con gran denuedo acometieron a dar en medio de nuestro fardaje, y como los de caballo veníamos bien repartidos y todo por allí era llano, aprovechábamos bien de los contrarios, sin recibir los nuestros ningún peligro, y como corríamos a unas partes y a otras, y como unos mancebos, criados míos, me seguían algunas veces, aquella vez 2 de ellos no lo hicieron, y halláronse en parte donde los enemigos los llevaron, donde creemos que les darían muy cruel muerte, como acostumbraban, de que sabe Dios el sentimiento que hube, así por ser cristianos, como porque eran valientes hombres y le habían servido muy bien en esta guerra a vuestra majestad y salidos de esta ciudad. Comenzamos a seguir nuestro camino por entre otras poblaciones cerca de allí, y alcanzamos a la gente, y allí supe entonces. Como los indios habían llevado a aquellos mancebos, y por vengar su muerte y porque los enemigos nos seguían con el mayor orgullo del mundo, yo con 20 de caballo me puse detrás de unas casas en Celada, y como los indios veían a los otros 10 con toda la gente y fardaje ir adelante, no hacían sino seguirlos por un camino adelante, que era muy ancho y muy llano, no se temiendo de cosa ninguna. Y como vimos pasar ya algunos, yo apellidé en nombre del apóstol Santiago, y dimos en ellos muy reciamente. Y antes que se nos metiesen en las acequias que habíamos muerto de ellos más de 100 principales y muy lucidos, y no curaron de más no seguir. Este día fuimos a dormir 2 leguas adelante de la ciudad de Coatinchan, bien cansados y mojados, porque había llovido mucho aquella tarde, y hallámosla despoblada. Y otro día comenzamos a caminar, alanceando de cuando en cuando algunos indios que nos salían a gritar, y fuimos a dormir a una población que se dice Jilotepeque, y hallámosla despoblada. Y otro día llegamos a las 12 horas del día a una ciudad que se dice Aculman, que es del señorío de la ciudad de Tezuico, a donde fuimos aquella noche a dormir, y fuimos de los españoles bien recibidos, y se holgaron con nuestra venida como de la salvación, porque después que yo me había partido de ellos, no habían sabido de mí hasta aquel día que llegamos.
y habían tenido muchos rebatos en la ciudad. Los naturales de ella les decían cada día que los de México y Temistitan habían de venir sobre ellos, en tanto que yo por allí andaba, y así se concluyó, con la ayuda de Dios, esta jornada, y fue muy gran cosa, y en que vuestra Majestad recibió mucho servicio por muchas causas, que adelante se dirán. Después de haber dado vueltas a las lagunas, en que tomamos muchos avisos para poner el cerco a Temistitan por la tierra y por el agua, yo estuve en Tezuico, forneciéndome lo mejor que pude de gente y de armas, y dando prisa en que se acabasen los bergantines y una zanja que se hacía para llevarlos por ella hasta la laguna, la cual zanja se comenzó a hacer luego que la ligazón y tablazón de los bergantines se trajeron en una acequia de agua, que iba por cabe los aposentamientos hasta dar en la laguna, y desde donde los bergantines se ligaron y la zanja se comenzó a hacer, hay bien media legua hasta la laguna, y en esta obra anduvieron 50 días más de 8,000 personas cada día, de los naturales de la provincia de Aculuacan y Tezuico, porque la zanja tenía más de 2 estados de hondura y otros tantos de anchura, e iba toda chapada y estacada, de forma que el agua que por ella iba la pusieron en el peso de la laguna, de forma que las fustas se podían llevar sin peligro y sin trabajo hasta el agua. Que cierto que fue obra grandísima y mucho para ver. Otro día siguiente hice mensajeros a las provincias de Tlaxcaltecal, Huajucingo y Chururtecal para hacerles saber cómo los bergantines eran acabados, y que yo y toda la gente estábamos apercibidos y de camino para ir a cercar la gran ciudad de Temistitan. Por tanto, que les rogaba, pues que ya por mí estaban avisados y tenían su gente apercibida, que con toda la más y bien armada que pudiesen, se partiesen y viniesen allí a Tezuico, donde yo los esperaría 10 días, y que en ninguna manera excediesen de esto, porque sería gran desvío para lo que estaba concertado. Y como llegaron los mensajeros y los naturales de aquellas provincias estaban apercibidos y con mucho deseo de verse con los de Culúa, los de Huajucingo y Chururtecal se vinieron a Calco, porque yo se lo había así mandado, porque junto por allí había de entrar a poner el cerco. Y los capitanes de Tlaxcaltecal, con toda su gente, bien lucida y muy armada, llegaron a Tezuico 5 o 6 días antes de Pascua de Espíritu Santo, que fue el tiempo que yo les asigné, y como aquel día supe que venían cerca, salí a recibirlos con mucho placer, y ellos venían tan alegres y bien ordenados que no podía ser mejor. Y según la cuenta que los capitanes nos dieron, pasaban de 50,000 hombres de guerra, los cuales fueron por nosotros muy bien recibidos y aposentados. Como vimos, la estrategia de Cortés siguió siendo la misma: apoyarse en sus aliados indígenas y mandar a los insumisos mensajes de prepotencia y terror mediante represiones y matanzas. Por otro lado, ya hemos dicho que le ayudaba mucho la cada vez más evidente ruptura de la antigua y poderosa triple alianza entre Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco. Tanto es así que es a este último pueblo al que se dirigió desde que salió de Tlaxcala, y es allí donde permaneció más tiempo para preparar el bloqueo a la ciudad. Además de los tlaxcaltecas, se sumaron a sus filas los de Chalco, Otumba y otros pueblos con los que decidió emprender una campaña de reconocimiento por todas las localidades de la orilla de las lagunas, aunque se trató de una primera embestida que incluso se extendió hasta pueblos de Morelos.
En Iztapalapa lanzó una primera incursión y dice al respecto que murieron de ellos más de 6,000 almas, entre hombres, mujeres y niños, tratando de excusarse de sus matanzas con el cuento de que los indios nuestros amigos, vista la victoria que Dios nos daba, no entendían en otra cosa sino en matar a diestro y a siniestro. Para Cortés, los bárbaros eran los indígenas, aunque fueran sus aliados, desconfiaba de ellos y no reparaba en acusarlos de desalmados y de comer carne humana. En la carta no deja de repetir que siempre morían muchos de los enemigos. O rompimos por ellos y desbaratémoslos. O cuando los invasores agreden a los de Tacuba, los celebra exclamando, fue muy hermosa cosa, y así murieron muchos de ellos a nuestras manos. Es obvio que los defensores de Cortés de ese entonces y de ahora podrán alegar que se trataba de una guerra, pero es de cínicos y embusteros repetir una y otra vez que sus matanzas se hacían en nombre de Dios o con su ayuda, al tiempo que se le echa la culpa a los indígenas aliados por las barbaridades que el conquistador ordenó o los llamados demagógicos a la rendición para que tuvieran derecho a ser perdonados, porque de lo contrario se tendría licencia para exterminar y destruir. Durante el asalto a Xochimilco, murieron más de 500 de los enemigos. Y volvimos a la ciudad bien cansados y mandé a quemar toda, excepto aquello donde estábamos aposentados. La gira para explorar cómo montaría el cerco a Tenochtitlán le llevó a Cortés cerca de 4 meses. En ese tiempo, en las orillas del lago de Texcoco, fueron armadas y botadas las 2 embarcaciones o bergantines que, según él, serían tan efectivos para su lucha como los caballos. También para entonces habían llegado a Texcoco soldados españoles, caballos y armas desde el puerto de Veracruz, con lo cual sumaban, el 28 de abril de 1521, 86 jinetes y caballos, 118 ballesteros y escopeteros, y 700 y tantos peones de espada y rodela, y 3 tiros gruesos de hierro, y 15 tiros pequeños de bronce, y 10 quintales de pólvora. Además, ese día llegaron de Tlaxcala y otros pueblos más, de 50,000 hombres de guerra, los cuales fueron por nosotros muy bien recibidos y aposentados. Lo siguiente en este relato es un horror. Se trata de uno de los episodios más terribles y abominables, en todo sentido, en la historia de la humanidad. 75 días de hambre, epidemia mortífera, traiciones, barbarie, destrucción y muerte, todo por la ambición sin límite del poder y el dinero. Respiremos profundo y leamos lo que sostiene Cortés. El segundo día de Pascua mandé salir a toda la gente de pie y de caballo a la plaza de esta ciudad de Tezuico, para la ordenar y dar a los capitanes la que habían de llevar para 3 guarniciones de gente, que se habían de poner en 3 ciudades que están en torno de Temistitán. Y de una guarnición hice capitán a Pedro de Alvarado, y le di 30 de caballo, y 18 ballesteros y escopeteros, y 150 peones de espada y rodela, y más de 25,000 hombres de guerra de los de Tazcaltecal, y estos habían de asentar su real en la ciudad de Tacuba. De la otra guarnición hice capitán a Cristóbal de Olid, al cual di 33 de caballo, y 18 ballesteros y escopeteros, y 160 peones de espada y rodela, y más de 20,000 hombres de guerra de nuestros amigos,
y estos habían de asentar su real en la ciudad de Cuyoacán. De la otra tercera guarnición hice capitán a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, y le di 24 de caballo, y 4 escopeteros y 13 ballesteros, y 150 peones de espada y rodela, los 50 de ellos, mancebos escogidos, que yo traía en mi compañía, y toda la gente de Huajocingo y Chururtecal y Calco, que había más de 30,000 hombres, y estos habían de ir por la ciudad de Iztapalapa a destruirla, y pasar adelante por una calzada de la laguna, con favor y espaldas de los bergantines, y juntarse con la guarnición de Cuyoacán, para que, después que yo entrase con los bergantines por la laguna, el dicho alguacil mayor asentase su real donde le pareciese que convenía. Para los 13 bergantines con que yo había de entrar por la laguna, dejé 300 hombres, todos los más, gente de la mar y bien diestra, de manera que en cada bergantín iban 25 españoles, y cada fusta llevaba su capitán y veedor y 6 ballesteros y escopeteros. Dada la orden susodicha, los 2 capitanes que habían de estar con la gente en las ciudades de Tacuba y Coyoacán, después de haber recibido las instrucciones de lo que habían de hacer, se partieron de Tezuico a 10 días del mes de mayo, y fueron a dormir 2 leguas y media de allí, a una población buena que se dice Aculman. Y aquel día supe como entre los capitanes había habido cierta diferencia sobre el aposentamiento, y proveí luego esta noche para remediarlo y poner en paz. Y yo envié una persona para ello, que los reprendió y apaciguó. Y otro día de mañana se partieron de allí, y fueron a dormir a otra población que se dice Jilotepeque, la cual hallaron despoblada, porque era ya tierra de los enemigos. Y otro día siguiente siguieron su camino en su ordenanza, y fueron a dormir a una ciudad que se dice Huatitlán, de que antes de esto he hecho relación a vuestra majestad, la cual asimismo hallaron despoblada, y aquel día pasaron por otras 2 ciudades y poblaciones, que tampoco hallaron gente en ellas. Ahora de vísperas entraron en Tacuba, que también estaba despoblada, y aposentaronse en las casas del señor de allí, que son muy hermosas y grandes, y aunque era ya tarde, los naturales de Tazcaltecal dieron una vista por la entrada de 2 calzadas de la ciudad de Temistitán, y pelearon 2 o 3 horas valientemente con los de ella, y como la noche los despartió, volviéronse sin ningún peligro a Tacuba. Otro día de mañana los 2 capitanes acordaron, como yo les había mandado, ir a quitar el agua dulce que por caños entraba a la ciudad de Temistitán, y el uno de ellos, con 20 de caballo y ciertos ballesteros y escopeteros, fue al nacimiento de la fuente, que estaba a 1/4 de legua de allí, y cortó y quebró los caños, que eran de madera y de cal y canto, y peleó reciamente con los de la ciudad, que se lo defendían por la mar y por la tierra, y al fin los desbarató, y dio conclusión a lo que iba, que era quitarles el agua dulce que entraba a la ciudad, que fue muy grande ardid. Otro día después de la fiesta de Corpus Christi, viernes, al 1/4 del alba hice salir de Tezuico a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con su gente, y que se fuese derecho a la ciudad de Iztapalapa, que estaba de allí 6 leguas pequeñas, y a poco más de mediodía llegaron a ella y comenzaron a quemarla y a pelear con la gente de ella. Y como vieron el gran poder que el alguacil mayor llevaba, porque iban con él más de 35,000 o 40,000 hombres nuestros amigos,
acogiéronse al agua en sus canoas. Y el alguacil mayor, con toda la gente que llevaba, se aposentó en aquella ciudad, y estuvo en ella aquel día, esperando lo que yo le había de mandar y me sucedía. Como hube despachado al alguacil mayor, luego me metí en los bergantines, y nos hicimos a la vela y al remo, y al tiempo que el alguacil mayor combatía y quemaba la ciudad de Iztapalapa, llegamos a vista de un cerro grande y fuerte que está cerca de la dicha ciudad, y todo en el agua, y estaba muy fuerte, y había mucha gente en él, así de los pueblos de alrededor de la laguna como de Temistitán, porque ya ellos sabían que el primer reencuentro había de ser con los de Iztapalapa, y estaban allí, para defensa suya y para ofendernos, si pudiesen. Y como vieron llegar la flota, comenzaron a apellidar y a hacer grandes ahumadas para que todas las ciudades de las lagunas lo supiesen y estuviesen apercibidas. Y aunque mi motivo era ir a combatir la parte de la ciudad de Iztapalapa que está en el agua, revolvimos sobre aquel cerro o peñol, y salté en él con 150 hombres, aunque era muy agro y alto. Con mucha dificultad le comenzamos a subir, y por fuerza les ganamos las albarradas que en alto tenían hechas para su defensa. Y entrámoslos de tal manera, que ninguno de ellos escapó, excepto las mujeres y niños, y en este combate me hirieron 25 españoles, pero fue muy hermosa victoria. Como los de Iztapalapa habían hecho humadas desde unas torres de ídolos que estaban en un cerro muy alto junto a su ciudad, los de Temistitán y de las otras ciudades que están en el agua, conocieron que yo entraba ya por la laguna con los bergantines, y de improviso juntóse tan grande flota de canoas para nos venir a acometer y a tentar qué cosa eran los bergantines, y a lo que pudimos juzgar, pasaban de 500 canoas. Y como yo vi que traían su derrota derecha a nosotros, yo y la gente que habíamos saltado en aquel cerro grande, nos embarcamos a mucha prisa, y mandé a los capitanes de los bergantines que en ninguna manera se moviesen, para que los de las canoas se determinasen a nos acometer y creyesen que nosotros, de temor, no osábamos salir a ellos. Y así comenzaron con mucho ímpetu a encaminar su flota hacia nosotros. Pero a obra de 2 tiros de ballesta reparáronse y estuvieron quedos. Y como yo deseaba mucho que el primer reencuentro que con ellos hubiésemos fuese de mucha victoria y se hiciese de manera que ellos cobrasen mucho temor de los bergantines, porque la llave de toda la guerra estaba en ellos, y donde ellos podían recibir más daño, y aun nosotros también, era por el agua. Plugo a nuestro Señor que, estándonos mirando los unos a los otros, vino un viento de la tierra muy favorable para embestir con ellos, y luego mandé a los capitanes que rompiesen por la flota de las canoas y siguiesen tras ellos hasta encerrarlos en la ciudad de Temistitán. Y como el viento era muy bueno, aunque ellos huían cuanto podían, embestimos por medio de ellos, y quebramos infinitas canoas, y matamos y ahogamos a muchos de los enemigos, que era la cosa del mundo más para ver. Y en este alcance los seguimos bien 3 leguas grandes, hasta encerrarles en las casas de la ciudad, y así, plugo a nuestro Señor darnos mayor y mejor victoria que nosotros habíamos pedido y deseado. Otro día siguiente, el alguacil mayor, con la gente que tenía en Iztapalapa, así españoles como nuestros amigos, se partió para Coyoacán,
y desde allí hasta la tierra firme viene una calzada que dura obra de legua y media. Y como el alguacil mayor comenzó a caminar, a obra de un cuarto de legua llegó a una ciudad pequeña, que también está en el agua, y por muchas partes de ella se puede andar a caballo, y los naturales de allí comenzaron a pelear con él, y él los desbarató y mató a muchos y les destruyó y quemó toda la ciudad. Y porque yo había sabido que los indios habían roto mucho de la calzada y la gente no podía pasar bien, enviéle 2 bergantines para que los ayudasen a pasar, de los cuales hicieron puente por donde los peones pasaron. Y después que hubieron pasado, se fueron a aposentar a Coyoacán, y el alguacil mayor, con 10 de caballo, tomó el camino de la calzada donde teníamos nuestro real, y cuando llegó, hallónos peleando, y él y los que venían con él se apearon y comenzaron a pelear con los de la calzada, con quienes nosotros andábamos revueltos. Y como el dicho alguacil mayor comenzó a pelear, los contrarios le atravesaron un pie con una vara, y aunque a él y a otros algunos nos hirieron aquel día, con los tiros gruesos y con las ballestas y escopetas hicimos mucho daño en ellos. De tal manera que ni los de las canoas ni los de la calzada osaban llegarse tanto a nosotros y mostraban más temor y menos orgullo que solían. Y de esta manera estuvimos 6 días, en que cada día teníamos combate con ellos, y los bergantines iban quemando alrededor de la ciudad todas las casas que podían, y descubrieron canal por donde podían entrar alrededor, y por los arrabales de la ciudad, y llegar a lo grueso de ella, que fue cosa muy provechosa e hizo cesar la venida de las canoas, que ya no osaba asomar ninguna con un cuarto de legua a nuestro real. Como los de la ciudad vieron su determinación puesta en obra, y vieron mucha multitud de nuestros amigos, y aunque de ellos y nosotros no tenía ningún temor, vuelven las espaldas, y los españoles y nuestros amigos dan en pos de ellos hasta los encerrar en el circuito de sus ídolos, el cual es cercado de cal y canto, y como en la otra relación se habrá visto, tiene tan gran circuito como una villa de 400 vecinos, y este fue luego desamparado de ellos, y los españoles y nuestros amigos se lo ganaron y estuvieron en él, y en las torres, un buen rato. Y como los de la ciudad vieron que no había gente de caballo, volvieron sobre los españoles, y por fuerza, los echaron de las torres y de todo el patio y circuito, en que se vieron en muy grande aprieto y peligro, y como iban más que retrayéndose, hicieron rostro debajo de los portales del patio. Y como los enemigos los aquejaban tan reciamente, los desampararon y se retrajeron a la plaza, y de allí los echaron por fuerza hasta los meter por la calle adelante, de tal manera que el tiro que allí estaba lo desampararon. Los españoles, como no podían sufrir la fuerza de los enemigos, se retrajeron con mucho peligro, el cual de hecho recibieran, sino que plugo a Dios que en aquel punto llegaron 3 de caballo, y entran por la plaza adelante, y como los enemigos los vieron, creyeron que eran más, y comienzan a huir, y mataron a algunos de ellos y ganáronles el patio y circuito que arriba dije. Y en la torre más principal y alta de él, que tiene 100 y tantas gradas hasta llegar a lo alto, hiciéronse fuertes allí 10 o 12 indios principales de los de la ciudad, y 4 o 5 españoles subiéronsela por fuerza, y aunque ellos se defendían bien, se la ganaron y los mataron a todos. En este cometido, don Hernando, señor de la ciudad de Tezuico y provincia de Aculuacan,
de que arriba he hecho relación a vuestra majestad, procuraba atraer a todos los naturales de su ciudad y provincia, especialmente los principales, a nuestra amistad, porque aún no estaban tan confirmados en ella como después la estuvieron. Y cada día venían al dicho don Hernando muchos señores y hermanos suyos, con determinación de ser en nuestro favor y pelear con los de México y Temistitan, y como don Hernando era muchacho, y tenía mucho amor a los españoles y conocía la merced que en nombre de vuestra majestad se le había hecho en darle tan gran señorío, habiendo otros que le precedían en el derecho de él, trabajaba cuanto le era posible para que todos sus vasallos viniesen a pelear con los de la ciudad y ponerse en los peligros y trabajos que nosotros, y habló con sus hermanos, que eran 6 o 7, todos mancebos bien dispuestos, y díjoles que les rogaba que con toda la gente de su señorío viniesen a ayudarme. Y a uno de ellos, que se llama Istlisuchil, que es de edad de 23 o 24 años, muy esforzado, amado y temido de todos, envióle por capitán y llegó al real de la calzada con más de 30,000 hombres de guerra, muy bien aderezados a su manera, y a los otros 2 reales irían otros 20,000. Y yo los recibí alegremente, agradeciéndoles su voluntad y obra. Bien podrá vuestra cesárea majestad considerar si era buen socorro y buena amistad la de don Hernando, y lo que sentirían los de Temistitan en ver venir contra ellos a los que ellos tenían por vasallos y por amigos, y por parientes y hermanos, y aun padres e hijos. Desde hace 2 días el combate de la ciudad se dio, como arriba he dicho, y venida ya esta gente a nuestro socorro, los naturales de la ciudad de Xochimilco, que está en el agua, y ciertos pueblos de Otumíes, que es gente serrana y de más copia que los de Xochimilco, y eran esclavos del señor de Temistitan, se vinieron a ofrecer y dar por vasallos de vuestra majestad, rogándome que les perdonase la tardanza, y yo los recibí muy bien y holgué mucho con su venida, porque si algún daño podían recibirlos de Cuyoacán, era de aquellos. Otro día por la mañana, después de haber oído misa, e informados los capitanes de lo que habían de hacer, yo salí de nuestro real con 15 o 20 de caballo y 300 españoles, y con todos nuestros que era infinita gente, e yendo por la calzada adelante, a 3 tiros de ballesta del real, estaban ya los enemigos esperándonos con muchos alaridos. Y como en los 3 días antes no se les había dado combate, habían deshecho cuanto habíamos segado del agua, y teníanlo muy más fuerte y peligroso de ganar que de antes. Y los bergantines llegaron por la una parte y por la otra de la calzada, y como con ellos se podía llegar muy bien cerca de los enemigos, con los tiros y escopetas y ballestas hacíanles mucho daño. Y conociéndolo, saltan en tierra y ganan la albarrada y el puente, y comenzamos a pasar a la otra parte y dar en pos de los enemigos, los cuales luego se fortalecían en los otros puentes y albarradas que tenían hechas, las cuales, aunque con más trabajo y peligro que la otra vez, les ganamos, y los echamos de toda la calle y de la plaza de los asentamientos grandes de la ciudad. De allí mandé que no pasasen los españoles, porque yo, con la gente de nuestros amigos, andaba segando con piedra y adobes toda el agua, que era tanto de hacer que, aunque para ello ayudaban más de 10,000 indios, cuando se acabó de aderezar era ya hora de vísperas,
Y en todo este tiempo siempre los españoles y nuestros amigos andaban peleando y escaramuzando con los de la ciudad y echándoles heladas, en que murieron muchos de ellos. Y yo con los de caballo anduve un rato por la ciudad, y alanceábamos por las calles donde no había agua a los que alcanzábamos, de manera que los teníamos retraídos y no osaban llegar a lo firme. Viendo que estos de la ciudad estaban rebeldes y mostraban tanta determinación de morir o defenderse, colegí de ellos dos cosas. La una, que habíamos de ver poca o ninguna de la riqueza que nos habían tomado. Y la otra, que daban ocasión y nos forzaban a que totalmente los destruyésemos. Y de esta postrera tenía más sentimiento y me pesaba en el alma, y pensaba qué forma tenía para los atemorizar de manera que viniesen en conocimiento de su yerro y del daño que podían recibir de nosotros, y no hacía sino quemarles y derrocarles las torres de sus ídolos y sus casas. Y porque lo sintiesen más, este día hice poner fuego a estas casas grandes de la plaza, donde la otra vez que nos echaron de la ciudad los españoles y yo estábamos aposentados, que eran tan grandes, que un príncipe con más de 600 personas de su casa y servicio se podían aposentar en ellas, y otras que estaban junto a ellas, que aunque algo menores eran muy más frescas y gentiles, y tenía en ellas Moctezuma todos los linajes de aves que en estas partes había, y aunque a mí me pesó mucho de ello, porque a ellos les pesaba mucho más, determiné de las quemar, de que los enemigos mostraron harto pesar y también los otros sus aliados de las ciudades de la laguna, porque estos ni otros nunca pensaron que nuestra fuerza bastara a les entrar tanto en la ciudad, y esto les puso harto desmayo. Puse fuego a estas casas, porque ya era tarde, recogí la gente para volvernos a nuestro real, y como los de la ciudad veían que nos retraíamos, cargaban infinitos de ellos y venían con mucho ímpetu dándonos en la retaguardia. Y como toda la calle estaba buena para correr, los de caballo volvíamos sobre ellos y alanceábamos de cada vuelta a muchos de ellos, y por eso no dejaban de venirnos dando grita a las espaldas. Este día sintieron y mostraron mucho desmayo, especialmente viendo entrar por su ciudad, quemándola y destruyéndola, y peleando con ellos los de Tezuico y Calco y Xochimilco y los otumíes, y nombrándose cada uno de donde era, y por otra parte, los de Tazcaltecal, que ellos y los otros les mostraban los de su ciudad hechos pedazos, diciéndoles que los habían de cenar aquella noche y almorzar otro día, como de hecho lo hacían. Así nos venimos a nuestro real a descansar, porque aquel día habíamos trabajado mucho, y los 7 bergantines que yo tenía entraron aquel día por las calles del agua de la ciudad y quemaron mucha parte de ella. Los capitanes de los otros reales y los 6 bergantines pelearon muy bien aquel día, y de lo que les acaeció me pudiera muy bien alargar, y por evitar prolijidad lo dejo, más que con victoria se retrajeron a sus reales sin recibir peligro ninguno. En todo este tiempo los naturales de Iztapalapa, y Huichilobusco, y Mexicacingo, y Culoacán, y Mixquique, y Cuitahuaca, que, como he hecho relación, están en la Laguna Dulce, nunca habían querido venir de paz, ni tampoco en todo este tiempo habíamos recibido ningún daño de ellos. Y como los de Calco eran muy leales vasallos de vuestra majestad y veían que nosotros teníamos bien que hacer con los de la gran ciudad,
juntaronse con otras poblaciones que están alrededor de las lagunas y hacían todo el daño que podían a aquellos del agua, y ellos, viendo de cómo cada día habíamos victoria contra los de Temistitán, y por el daño que recibían y podían recibir de nuestros amigos, acordaron de venir, y llegaron a nuestro real, y rogáronme que les perdonase lo pasado y que mandase a los de Calco y a los otros sus vecinos que no les hiciesen más daño. Y yo les dije que me placía y que no tenía enojo de ellos, salvo de los de la ciudad, y que, para que creyesen que su amistad era verdadera, les rogaba que, porque mi determinación era de no levantar el real hasta tomar por paz o por guerra a los de la ciudad, y ellos tenían muchas canoas para ayudarme, hiciesen apercibir todas las que pudiesen con toda la más gente de guerra que en sus poblaciones había, para que por el agua viniesen en nuestra ayuda de allí adelante. Y también les rogaba que, porque los españoles tenían pocas y ruines chozas y era tiempo de muchas aguas, hiciesen en el real todas las más casas que pudiesen, y que trajesen canoas para adobes y madera de las casas de la ciudad que estaban más cercanas al real. Y ellos dijeron que las canoas y gente de guerra estaban apercibidas para cada día, y en el hacer de las casas sirvieron también, que de una parte y de la otra de las dos torres de la calzada donde yo estaba aposentado, hicieron tantas, que desde la primera casa hasta la postrera habría más de 3 o 4 tiros de ballesta. Y vea, vuestra majestad, qué tan ancha puede ser la calzada que va por lo más hondo de la laguna, que de una parte y de la otra iban estas casas y quedaba en medio hecha calle, que muy a placer a pie y a caballo íbamos y veníamos por ella. Y había la continua en el real, con españoles e indios que le servían, más de 2000 personas, porque toda la otra gente de guerra, nuestros amigos, se aposentaba en Coyoacán, que está a legua y media del real, y también estos de estas poblaciones nos proveían de algunos mantenimientos de que teníamos harta necesidad, especialmente de pescado y de cerezas, que hay tantas que pueden abastecer, en 5 o 6 meses del año que duran, a doblada gente de la que en esta tierra hay. Como 2 o 3 días arreo habíamos entrado por la parte de nuestro real en la ciudad, sin otros 3 o 4 que habíamos entrado, y siempre habíamos victoria contra los enemigos, y con los tiros y ballestas y escopetas matábamos infinitos. Pensábamos que de cada hora se movieran a nos acometer con la paz, la cual deseábamos como a la salvación, y ninguna cosa nos aprovechaba para los atraer a este propósito, y por los poner en más necesidad y ver si los podía constreñir de venir a la paz. Propuse de entrar cada día en la ciudad y combatirles con la gente que llevaba por 3 o 4 partes, e hice venir toda la gente de aquellas ciudades del agua en sus canoas, y aquel día por la mañana había en nuestro real más de 100,000 hombres nuestros amigos. Y mandé que los 4 bergantines, con la mitad de canoas, que serían hasta 1500, fuesen por una parte, y que los 3, con otras tantas, que fuesen por otra y corriesen toda la más de la ciudad en torno, y quemasen e hiciesen todo el más daño que pudiesen. Yo entré por la calle principal adelante, y hallamos toda desembarazada hasta las casas grandes de la plaza, que ninguna de las puentes estaba abierta, y pasé adelante a la calle que va a salir a Tacuba, en que había otras 6 o 7 puentes. De allí proveí que un capitán entrase por otra calle con 60 o 70 hombres,
y 6 de caballo fuesen a las espaldas para asegurarlos, y con ellos iban más de 10,000 o 12,000 indios nuestros amigos, y mandé a otro capitán que por otra calle hiciese lo mismo, y yo, con la gente que me quedaba, seguí por la calle de Tacuba adelante, y ganamos 3 puentes, los cuales se cegaron, y dejamos para otro día las otras porque era tarde y se pudiese mejor ganar, porque yo deseaba mucho que toda aquella calle se ganase, porque la gente del Real de Pedro de Alvarado se comunicase con la nuestra y pasasen de un real al otro, y los bergantines hiciesen lo mismo. Y este día fue de mucha victoria, así por el agua como por la tierra, y hubo algún despojo de los de la ciudad. En los reales del alguacil mayor y Pedro de Alvarado hubo también mucha victoria. Otro día siguiente volví a entrar en la ciudad por la orden que el día pasado, y diónos Dios tanta victoria, que por las partes donde yo entraba con la gente no parecía que había ninguna resistencia, y los enemigos se retraían tan reciamente, que parecía que les teníamos ganadas las 3/4 partes de la ciudad. Y también por el Real de Pedro de Alvarado les daban mucha prisa, y sin duda el día pasado y aqueste yo tenía por cierto que vinieran de paz, de la cual yo siempre, con victoria y, sin ella, hacía todas las muestras que podía. Y nunca por eso en ellos hallábamos alguna señal de paz. Y aquel día nos volvimos al Real con mucho placer, aunque no nos dejaba de pesar en el alma, por ver tan determinados a morir a los de la ciudad. Dada la orden ya dicha, otro día, después de haber oído misa, salieron de nuestro real los 7 bergantines con más de 3,000 canoas de nuestros amigos, y yo con 25 de caballo y con la gente que tenía y los 70 hombres del real de Tacuba seguimos nuestro camino, y entramos en la ciudad, a la cual llegados, yo repartí la gente de esta manera. Había 3 calles, desde lo que teníamos ganado, que iban a dar al mercado, al cual los indios llaman Tianguisco, y a todo aquel sitio donde está llamanle Tlaltelulco, y la una de estas 3 calles era la principal, que iba a dicho mercado, y por ella dije al tesorero y contador de vuestra majestad que entrasen con 70 hombres y con más de 15,000 o 20,000 amigos nuestros, y que en la retroguardia llevasen 7 u 8 de caballo, y como fuesen ganando las puentes y albarradas las fuesen cegando. Y llevaban una docena de hombres con sus azadones y más nuestros amigos, que eran los que hacía al caso para el cegar de las puentes. Las otras 2 calles van desde la calle de Tacuba a dar al mercado, y son más angostas, y de más calzadas y puentes y calles de agua. Y por la más ancha de ellas mandé a 2 capitanes que entrasen con 80 hombres y más de 10,000 indios nuestros amigos, y al principio de aquella calle de Tacuba dejé 2 tiros gruesos con 8 de caballo en guarda de ellos. Y yo con otros 8 de caballo y con obra de 100 peones, en que había más de 25 ballesteros y escopeteros, y con infinito número de nuestros amigos, seguí mi camino para entrar por la otra calle angosta todo lo más que pudiese.